Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches mi explicación. Hoy es día 28 de marzo del 2024, es día jueves de la Semana Santa. Estamos analizando varios momentos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos el lavatorio de pies en una grabación, ya vimos la otra grabación en donde tenemos la información de la última cena y de la institución eucarística, y vamos a ver ahorita la oración del huerto y la aprehensión de nuestro Señor Jesucristo ahí en el huerto de los olivos. Es Lucas capítulo 22 del 39 al 53. Vamos a escuchar la lectura. Luego Jesús salió y según su costumbre se fue al monte de los olivos y los discípulos lo siguieron. Al llegar al lugar les dijo: oren para que no caigan en tentación. Se alejó de ellos como a distancia de un tiro de piedra y se puso de rodillas para orar. Dijo: Padre, si quieres librarme de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En esto se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas. En medio de un gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente, y el sudor le caía a tierra como grandes gotas de sangre. Cuando se levantó de la oración, fue a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos, vencidos por la tristeza. Les dijo: ¿por qué están durmiendo? Levántense y lloren para que no caigan en tentación. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó mucha gente. El que se llamaba Judas, que era uno de los 12 discípulos, iba a la cabeza. Este se acercó a besar a Jesús, pero Jesús le dijo: Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Los que estaban con Jesús al ver lo que pasaba se preguntaron: Señor, atacamos con espada. Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. Jesús dijo: déjenlos, ya basta. Y le tocó la oreja al criado y lo sanó. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido a llevárselo: ¿por qué han venido ustedes con espadas y con palos como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado con ustedes en el templo y ni siquiera me tocaron, pero esta es la hora de ustedes, cuando domina la oscuridad. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, pues este suceso que nos está marcando el día de hoy, recuerden que pues hoy es día jueves. Para nosotros es la noche del jueves, pero para los judíos es la noche del viernes, porque para ellos primero es la noche y después es el día. Y quiero decirles a ustedes que todo lo que nuestro Señor Jesucristo le ocurrió, pues le ocurrió en viernes. El lavatorio de pies, la última cena, la institución eucarística, la oración del huerto, la aprehensión de nuestro Señor Jesucristo, cuando lo llevaron ante Anás, ante Caifás, ante Herodes, ante Pilato, ¿sí? y es condenado a muerte, es descargado con la cruz en la vía de la crucifixión, en la vía del Calvario. Van al monte Calvario, en el monte Calavera, sí, es crucificado nuestro Señor Jesucristo en medio de dos ladrones, sí, que supuestamente sus nombres se dice que se llaman Dimas y Gestas. Nuestro Señor Jesucristo es crucificado a las 12 del día, unos dicen que a las 12 del día, otros dicen que a las 9 de la mañana, ¿sí? A la hora tercia, ¿sí? Y nuestro Señor Jesucristo dura 3 horas crucificado y muere en la cruz. ¿Sí? Y es bajado de la cruz antes de las 6 de la tarde para ponerlo en el sepulcro. Todo esto pasó en viernes. Es puesto nuestro Señor Jesucristo en el sepulcro, un sepulcro que era dueño, era José de Arimatea, el tío abuelo de nuestro Señor Jesucristo, sí, porque su abuelo era Joaquín, y Joaquín tenía un hermano menor, que era José de Arimatea, que era fariseo y tenía dinero y tenía esa sepultura y era destinada para él, pues se la prestó a nuestro Señor Jesucristo, quien pues nada más la utilizó ahí aproximadamente 36 horas, no la ocupó más tiempo, ¿no? Sí. Bueno, todo esto lo vamos a ir analizando también el viernes, pero por el momento vamos a regresar a la lectura de la oración del huerto en el Getsemaní, que así se llama el lugar. Aquí en Lucas nos menciona de esta manera esta oración. La tenemos también en Mateo 26 y la tenemos también en Marcos 14. Les digo esto porque hay una pequeña diferencia en datos. Ahorita lo estamos tomando de Lucas, pero lo pueden ustedes también ver ahí en esos otros dos evangelistas. Dice aquí que luego Jesús salió y según la costumbre, después de cenar en la institución eucarística, después de haberles lavado los pies, se fue al monte de los olivos y los discípulos lo siguieron. Llegan al lugar y les dice que oren
que es muy importante para que no caigan en tentación. La oración es muy importante, hermanos. Una cosa es orar y otra cosa es rezar. Sí, son cosas diferentes, ¿eh? Sí, no, porque después empiezan con que no, eso de rezar como que no es de mi parte, ¿no? Sí. Orar es platicar con Dios con tus palabras, ¿sí? Rezar es repetir una oración ya hecha y es repetirla. Por eso se dice que rezamos el Santo Rosario. Hay gente que ora el Santo Rosario, es muy diferente. Sí, hay gente que ora las horas litúrgicas, o las canta las horas litúrgicas. Y hay otra gente que reza las horas litúrgicas. Es muy sí sabes, ¿no? Eso de las horas litúrgicas. Sí, porque a lo mejor te estoy hablando así como que, ¿qué es eso, señor? O sea, no entiendo. Sí, las horas litúrgicas son sacadas de los salmos. Tenemos 150 salmos del Antiguo Testamento. Las horas litúrgicas son sacadas de ahí de los salmos. Era la forma como nuestro Señor Jesucristo les enseñaba a la gente a repetir los salmos, a repetir las oraciones de los salmos. Son 150 salmos. Nosotros en la actualidad tenemos 7 momentos para llevar a cabo la oración de las horas litúrgicas, que son los salmos. Les decimos de diferente forma, tiene diferentes nombres ese tipo de oración. En la mañana se le llama laudes, ¿sí? Tenemos la hora tercia, la hora sexta y la hora nona. La hora tercia es a las 9 de la mañana, la hora sexta es a las 12 del día y la hora nona es a las 3 de la tarde. Y después tenemos vísperas, que es en la tarde, 4, 5, 6 de la tarde, y completas antes de dormir, a las 7, 8, 9 de la noche cuando tú te vayas a dormir. Y hay otras horas intermedias que así les decimos a la hora que tú quieras hacer la hora litúrgica, ¿no? Y hay un formato de cómo orar las horas litúrgicas. No te lo voy a explicar ahorita porque me tardaría mucho, pero lo puedes buscar en mi canal, ahí están las horas litúrgicas explícitas o explicadas, y si no, pues las puedes buscar en internet, ¿sí? Para que sepas de qué estoy hablando, ¿no? Porque luego dices, ¿qué es eso, señor? Yo ni sabía eso. Sí, pues son las horas litúrgicas. Mucha gente que piensa que los católicos nada más rezan el rosario. Pues no, hermanos, no. Ya ven, por no ser buenos católicos. Y si son católicos y no sabían eso, pues, ay, qué barbaridad con ustedes. ¿Cuántos años tienes de ser católico? ¿2 años? Ah, está chiquito, pues apenas si sabes hablar, está chiquito, 2 años, sí. Ah, no, ya tienes 82, ay, qué bárbaro. No, yo no quiero llegar a esa edad, pero bueno, ¿y no sabías esto? Bueno, ya lo estás aprendiendo, bueno, nunca es tarde para aprender. ¿Ah? Bueno, vamos a integrarnos a la lectura para que podamos entender la información que nos está proporcionando el día de hoy esta liturgia. Dice aquí que pues salieron a orar, y dice Jesucristo, oren para que no caigan en la tentación. Se alejó de ellos como una distancia, dice, y se puso de rodillas a orar nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, Padre, si quieres líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Muchos dicen, bueno, Lucas, ¿por qué escribió esto si Lucas ni conoció a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo supo Lucas que esto dijo nuestro Señor Jesucristo? Sí, hay gente que se pone supositorios, ¿no? Pues eso es lo que estaba diciendo. Posiblemente los discípulos medio escucharon lo que nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo. Sí, posiblemente hicieron una conjetura y hicieron una explicación de esto, ¿no? No lo sabemos. No nos dicen a ciencia cierta quién de los discípulos haya escuchado esto. Posiblemente Pedro, Santiago y Juan alcanzaron a escuchar antes de dormirse porque también se quedaron dormidos. Dijeron, mira, está rezando el Señor, está pidiéndole al Señor ayuda a nuestro Padre Dios. Y se dormían, ¿no? No sabemos, ¿no? ¿Qué es lo que hayan alcanzado a escuchar o qué es lo que hayan alcanzado a aprender? No lo sabemos, ¿no? Pero bueno, aquí lo tenemos escrito, porque sí, muchos van a decir, bueno, ¿y cómo Lucas escribió esto? ¿Quién le contó el chisme? ¿Ah? Pues alguno de los discípulos, desde luego, eso definitivamente, ¿sí? No creo que lo haya sacado así de su mente, ¿verdad? ¿Qué habrá hecho? ¿Qué se habrá puesto a rezar en nuestro Señor Jesucristo en la oración del huerto? ¿El Santo Rosario? Pues no, porque eso ni existía, ¿sí? Posiblemente el Padre Nuestro, ¿no? Lo que nosotros decimos el Padre, posiblemente, ¿no? Porque pues es la oración que Jesucristo les enseñó a los discípulos, no sabemos, ¿no? Pero lo que sí sabemos es de que Lucas pues no estaba ahí. Y que esta información pues se la proporcionaron, ¿no? Bueno. Sigue aquí la lectura diciendo, dijo, Padre, si quieres librarme de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pues sí, pues Jesucristo siendo hombre, pues decía, pues está cañón, ¿eh? Yo creo que todos, bueno, los que estamos ahorita vivos, pues, estamos muy vivitos, ¿no? Pero en el momento que nos vayamos a morir, la verdad se va a sentir uno muy gacho, ¿no? Muy feo. Va a ser terrible esto, ¿no? Pero dicen que es rápido.
que te mueres y ya, ya no sientes, pues sí, pues se muere el cuerpo, pues ya no tienes sentidos, ¿no? Ya no escuchas, ya no ves, ya no respiras, ya no hablas, ya no tienes movimiento del cuerpo y lo único que tienes es tu energía, tu alma, ¿sí? Y como estuvo un determinado tiempo en tu cuerpo, pues como que todavía tiene la sensación tu alma del cuerpo, ¿no? Sí, no, porque no crean que se separa y luego como el matrimonio, ¿no? Que se separan y cada quien por su lado, ¿no? Ajá, sí, cómo no. Sí. No, no, o sea, yo creo que la energía pues queda infectada, ¿sí? Con el comportamiento de un cuerpo humano, creo yo. Les estoy hablando de una manera, pues no sé, racional, ¿no? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero lo que sí sé es que dicen que pues cuando se muere uno rápido, sí, pues al sentir uno re feo, ¿no? Morirse, pues, yo no sé, nunca me he muerto y no les puedo yo decir eso, ¿no? Pero pues yo me doy cuenta de la gente cuando se ha muerto, pues sí sufre, ¿no? Y está sufriendo durante varios días para morirse y es horrible, ¿no? Si hasta lo vemos en los animales, ¿no? Imagínense los seres humanos. Pero bueno, aquí Jesucristo lo dice y nos menciona en el versículo 43, dice que en se acercó un ángel para darle fuerzas a nuestro Señor Jesucristo. Todos tenemos un ángel, hermanos, el ángel de la guarda. Muchos dicen, ay, era de niñez, ay, señora, por favor. Eso era cuando era joven, niño, el ángel de la guarda. No, hermanos, todos tenemos un ángel que nos ayuda y nos protege. Que tú no le hagas caso, esto es tu problema, ¿verdad? Pero el ángel ahí está, ¿no? Bueno, en medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente. Es muy importante la oración, ¿eh? Y el sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre, ¿no? No decía que estaba sudando sangre. ¿Cómo? Dice Lucas, ¿cómo? Grandes gotas de sangre, ¿cómo? No era sangre, o sea, sí, no, pues... no, porque ya ven que en las películas ponen que está sudando sangre nuestro Señor Jesucristo. Pues que se le rompen los vasos sanguíneos de la mente o de la cabeza, del cerebro, que... ya saben que los productores cineastas son muy buenos, no digamos de Mel Gibson, ay, hijo, es un Mel Gibson Mother, ¿verdad? Dijo, no, sí exageró. Pero bueno, ese es otro asunto, ¿no? Dice aquí en el 45, dice, cuando se levantó de la oración, fue a donde estaban los discípulos, los encontró dormidos, pues ya estaban echando, pero buena la dormidada, ¿no? Sí, y les dice, bueno, aquí estaban los discípulos dormidos, vencidos por la tristeza, ay, vencidos por la tristeza, vencidos por el cansancio, ¿no? Porque eran holgazanes como yo les comprenderé, ¿no? Y dice Jesucristo, ¿por qué están durmiendo? Yo le habría dicho, pues que es de noche, señor, pues ya acuéstate a dormir, ándale, ya deja de estar haciendo oración. Sí, no, porque pues antes no había celulares, ¿no? Pues, a lo mejor si hubiera habido celulares, a lo mejor el Señor estuviera viendo su celular y haciendo una oración por medio del celular, ¿no? No, porque pues, a veces nos desvelamos por eso, estar viendo la computadora o estar viendo el celular, ¿no? Bueno, entonces no había nada de eso. Entonces nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo oración y les dice que para qué están durmiendo. Levántense, lloren para que no caigan en tentación. ¿Se dan cuenta el mensaje que nos está dando nuestro Señor Jesucristo? De que para poder estar bien tenemos que hacer oración. Y la oración es la comunicación que debemos de tener con nuestro Padre Dios, con nuestras propias palabras. No les está diciendo que recen. ¿Se dan cuenta cómo no les está diciendo repitan los salmos? No les dice eso. Que era la forma de cómo comunicarnos con Dios, de cómo agradecerle a Dios, de cómo tener nosotros una reconciliación con Dios cantando los salmos. Y eso ya existían en aquel entonces, eran 150 salmos, son 150 salmos los que tenemos. No les dice eso, sino les dice que hagan oración, que le pidan perdón a Dios, que se reconcilien con Dios, que se comuniquen con Dios, es muy importante. Y más en la noche, más en el cansancio humano, ¿sí? Es muy importante entonces la oración, hermanos, para poder estar cerca del Señor. Eso lo debemos de hacer siempre. Dice que todavía estaba hablando Jesús cuando llegó mucha gente. El que se llamaba Judas, o sea, Judas Iscariote, ¿eh? Acuérdense que hay varios Judas. Judas Tadeo, Tadeo significa valiente, ese es otro señor, primo de nuestro Señor Jesucristo. Había otro Judas Tomás, Tomás significa gemelo, es un apodo, también se llamaba Judas, ¿sí? Bueno, y este era Judas Iscariote, no era su apellido, es que era de Iscariot, del pueblo de Iscariot, del sur de Judea, ¿sí? Del sur de Israel, ¿sí? Era el único que no era Galileo, Judas, era de Judá, ¿sí? No era de Galilea. Bueno, todavía estaba hablando Jesús cuando llegó mucha gente. El que se llamaba Judas, que era uno de los 12 discípulos, iba a la cabeza. Ese se acercó a besar a Jesús, ¿sí?
lo besa en la mejilla. Bueno, así nos dicen que lo besa en la mejilla, ¿no? Sí, pudo haberlo besado en la mano, en el brazo, sí, o pudo haber hecho ese, que como que dan el beso y no se dan el beso, ¿no? Nada más hacen el tronido del beso, pero abrazándose, ¿no? No sabemos exactamente cómo fue, pero aquí nos clara muy claramente el beso, ¿no? Y le dice Jesús, Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. O sea, esa es la señal, ¿sí? Bueno, los que estaban con Jesús al ver lo que estaba, le preguntaron, los que estaban con Jesús, pues los discípulos, ¿no? Se despertaron, se levantaron y vieron que había mucha gente, pues se pusieron, ¿no? Así al tú por tú, según Lucas. Acuérdense que los otros evangelios que tenemos de Mateo y de Marcos nos dicen las cosas de diferente forma. Si quieren, si tengo tiempo ahorita, pues se las replico, ¿no? Pero no es mi intención el cansarlos, hermanos, sino el que tengan ustedes conocimiento de esta liturgia. ¿Sí? Dice aquí que le preguntaron a Jesucristo, ¿te defendemos? ¿Los atacamos con espada? Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. Aquí no nos menciona quién era, pero en otra lectura nos menciona que era Malco, así se llamaba el guardia del Sanedrín. Y el que sacó la espada fue Pedro. Sí, porque pues Pedro, como era pescador y era líder y jefe, pues siempre cargaba su espada. Entonces fue el que primero sacó la espada y órale. Sí, y Jesús le dice en otra lectura, no en esta, le dice Pedro, el que espada mata, espada muere. Sí, entonces guarda la espada. Y se acerca a Jesucristo, aquí nos dice, sí, uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. Bien claramente nos dice del lado derecho, no del lado izquierdo, ¿eh? Jesús dijo, déjenlo, ya basta. Y le tocó la oreja al criado y lo sanó. Hizo el milagro de devolverle, le puso el Restol 5000 ahí, tantito silicón y se la pegó otra vez, ¿no? Sí, rápido, le hizo el milagro de curarlo de la oreja, ¿no? Sí. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos, fíjense todos los que iban, jefes de los sacerdotes, los oficiales del templo, lógico, y los ancianos que habían venido a llevárselo, ¿sí? Ay, ay, toda una comitiva, ¿no? Sí, así como muy, ya saben, ¿no? ¿Por qué han venido ustedes con espadas y con palos como si yo fuera un bandido? Dice Jesucristo, pues, o sea, ¿qué les pasa? O sea, ¿por qué me tratan de esa manera? ¿Sí? Todos los días he estado con ustedes en el templo y ni siquiera me ha tocado. Pero esta es la hora de ustedes cuando domina la oscuridad. Sí, ya sabía nuestro Señor Jesucristo, pues que ese era el momento en que lo iban a arrestar. Se estaban cumpliendo las escrituras, se estaba cumpliendo todo lo que nuestro Señor Jesucristo les había dicho que iba a pasar. Entonces, no había vuelta de hoja, así eran las cosas, y bueno, pues estaba muy claro, ¿no? Que ya les había explicado a los discípulos que eso iba a pasar. Entonces no había cosa de que, ay, no, eso fue de momento y fue por culpa de Judas Iscariote. No, o sea, es que así se suscitaron las cosas porque ya Jesucristo les había dicho que así iban a ser las cosas. Así de sencillo. Miren, les voy a dar lectura a este mismo pasaje bíblico de la oración del huerto, de Marcos 14, ¿sí? Del 32 y siguientes, para que vean algo de la diferencia que existe de un escritor a otro. Marcos 14, versículo 32. Dice, luego fueron a un lugar llamado Getsemaní. Jesús dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Y se llevó a Pedro, Santiago y Juan. Eso no lo dice en la otra lectura. Y comenzó a sentirse muy afligido y angustiado. Les dijo, siento en mi alma una tristeza de muerte. ¿Sí? Fíjense cómo les dice a Pedro, Santiago y Juan. Les dice eso. Siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante. Se inclinó hasta tocar al suelo con la frente. Y todo eso lo estaban viendo Santiago, Pedro y Juan. Y pidió a Dios, de ser posible, que no le llegara ese momento de dolor. O sea, me imagino que Pedro, Santiago y Juan se dieron cuenta de eso, ¿eh? Entonces son los que nos pueden explicar y nos pueden decir que eso dijo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? En su oración decía, Padre mío, para ti todo es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Luego volvió a donde estaban y ya encontró dormidos y le dijo a Pedro, Simón, ¿estás durmiendo? ¿Y ni siquiera una hora pudiste mantenerte despierto?
Manténganse despiertos y oren para que no caigan en la tentación. Es lo mismo que vimos en el otro evangelio. Ustedes tienen buena voluntad, pero su cuerpo es débil. Se fue otra vez y oró repitiendo las mismas palabras. Cuando volvió encontró otra vez dormidos a los discípulos porque sus ojos se les cerraban de sueño y no sabían qué contestarle. Volvió por tercera vez y les dijo: ¿siguen ustedes durmiendo y descansando? Ya basta, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos. Ya se acerca el que me traiciona. ¿Sí? Fíjense todo como lo dice de una manera diferente. Recuerden que Marcos pues tampoco conoció a nuestro Señor Jesucristo. Sí, Marcos se informó por parte de Pedro, por parte de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, al igual que Lucas. Lucas se informó de todo lo que le pasaba a nuestro Señor Jesucristo, la pasó en vida de nuestra Madre Santísima. Ella fue el informante. Y pues Marcos es el primer evangelio que se escribe en el año 60 aproximadamente. Y bueno, pues les digo esto para que sepan que Marcos no había sido discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto que escribe él, pues se lo informaron, se lo dijeron los discípulos. Sigue diciendo aquí en el 43, versículo 43 de Marcos 14, que todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente armada con espadas y con palos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes, de los maestros de la ley, de los ancianos. Judas, el traidor, les había dado una contraseña. Pues, ¿qué? ¿Era WhatsApp o Twitter o qué? ¿Facebook o qué? Les tenía que dar una contraseña, ¿no? Les había dado una señal, ¿no? Pues había que pusieron contraseña, ¿no? Bueno, dice aquí: al que yo bese ese arréstenlo y llévenselo bien sujeto. Así que se acercó a Jesús y le dijo: maestro. Y lo besó. Entonces le echaron mano a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los que estaban allí sacó su espada y le cortó una oreja al criado del sumo sacerdote. Y Jesús le preguntó a la gente: ¿por qué han venido ustedes con espadas y con palos a arrestarme como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y nunca me han arrestado. Pero esto sucede para que se cumplan las escrituras. Todos los discípulos dejaron solos a Jesús y huyeron. Pero un joven lo seguía cubierto solo con una sábana y a lo agarraron, pero él se soltó la sábana y se escapó desnudo. Esto no lo dice la otra lectura, y tampoco dice en la otra lectura que haya curado. En esta lectura no dice, ¿sí?, que haya curado al sirviente o al soldado Malco. ¿Se dan cuenta? Cómo hay ciertos detalles que pues no se tienen, ¿sí? Entonces, pues esto pues para que lo tengan ustedes y lo tomen en cuenta, porque pues sí, ¿no? Dice, según las escrituras dice así, ¿no? Pues es que hay diferentes versiones, ¿sí? ¿Y qué dice en Mateo capítulo 26, versículo 36? Ya con eso termino para no agobiarlos, hermanos. Vamos a ver qué dice en esta lectura de Mateo 26, versículo 36. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Les dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Y se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago. Así les dice, ¿no? Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Luego volvió a donde estaban los discípulos, los encontró dormidos y le dijo a Pedro: ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en la tentación. Fíjense lo mismo que nos decía en la otra lectura: hay que hacer oración. Ustedes tienen buena voluntad, pero su cuerpo es débil. Por segunda vez se fue y oró así: Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. Cuando volvió encontró otra vez dormidos a los discípulos porque sus ojos se cerraban de sueño. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Aquí sí nos dice que tres veces nuestro Señor Jesucristo fue a decirles a los discípulos que estuvieran despiertos. Se acercó a donde estaban los discípulos y les dijo: siguen ustedes durmiendo y descansando. Ha llegado la hora que el Hijo del Hombre va a estar entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, que ya se acerca el que me traiciona. Todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente armada, con espadas, con palos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes, de los ancianos de los judíos. Judas, el traidor, les había dado una contraseña diciéndole: al que yo bese, ese arréstenlo. Así que, acercándose a Jesús, dijo: buenas noches, maestro, y lo besó. Jesús: amigo, le dijo, lo que has venido a hacer, hazlo. Entonces los otros se acercaron, echaron mano de Jesús y lo arrestaron.
En eso uno de los que estaba con Jesús sacó una espada y le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo, guarda tu espada en su lugar, porque todos los que pelean con espada también a espada morirán. ¿Se da cuenta cómo esto no lo dicen en las otras lecturas? ¿No sabes que yo podría rogarle a mi padre y él me mandaría ahora mismo de 12 ejércitos de ángeles? Aquí dice 12 ejércitos, en otras traducciones bíblicas dice 12 legiones de ángeles. ¿Sí? Una legión son 6,000 ángeles, ¿eh? Y 12 legiones, pues ahí multiplíquenlos, ¿no? ¿Sí? Bueno, 70 y tantos, ¿no? Sí, bueno, imagínense. Un ángel mató a 185,000 asirios una noche. Un ángel, imagínense. Bueno, eso después hagan ustedes cuentas. Pero en este caso, ¿cómo se cumplirán las escrituras que dicen que debe suceder así? Y enseguida Jesús preguntó a la gente, ¿por qué han venido ustedes con espadas y palos a arrestarme? Como si yo fuera un bandido, todos los días he estado enseñando en el templo y nunca me han arrestado. Pero todo sucede para que se cumplan las escrituras que lo dijeron los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo dejaron solo a Jesús y huyeron. Bueno, hermanos, ahí se los dejo para que ustedes lo vuelvan a leer, lo vuelvan a discernir. Y espero que esto les haya servido. Y pues vivamos hoy día jueves recordando estos hechos históricos muy importantes que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo para la salvación de la humanidad. Que Dios te bendiga, hermano.